vamos con nuestro próximo panel. Tenemos primero a Matías Centeno de la del INTA, ¿no? Y también trabaja en la UCA de Cuyo, de San Luis, y a Gustavo Giorgetti, director de ThinkNet Neuquén. El problema que tuvimos con Cristian es que se le ha roto el auto y no llegó porque él venía en persona, es de Jujuy. Pero bueno, acá lo tenemos a Patricio que nos va a ayudar con todo esto. Patricio, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos con nuestro recorrido turístico por Argentina. Seguimos más o menos por la zona de la cordillera y como decía Olga, tenemos a Matías Centeno del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de San Luis, y después nos vamos un poco más para el norte de nuevo, para el noroeste perdón, a Neuquén. Nos vamos un poquito más al sur, a Neuquén, me confundí con Cristian, y vamos a hablar con Gustavo Giorgetti. Así que, si te parece, Matías, empezamos contigo y después seguimos con Gustavo. Genial, Patricio, mil gracias. También gracias a Adrián, a Olga, por renovar la invitación de poder ser parte de este maravilloso espacio que es la Escuela de Gobernanza de Internet, una iniciativa que, además de todos los premios que recolecta, nos ha formado a muchas de nosotros, de nosotras, en muchas de las tareas que relacionamos vinculadas al desarrollo digital de los distintos países del mundo, ¿no? Porque las estudiantes de la escuela trasvasan esos límites geográficos. Yo trabajo en el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es un organismo autárquico que depende del Ministerio de Agricultura, con más de medio siglo de actividad y que está en vinculación con muchas otras estrategias de desarrollo rural. Estoy localizado en San Luis, que es una provincia del centro-oeste argentino, aunque en este momento puntualmente estoy en Corrientes y por eso no puedo estar ahí presente en la jornada en vivo. Una lluvia correntina que no saben lo que es afuera, se está cayendo el mundo. Espero que la conectividad y la electricidad me acompañe. Voy a tratar de compartir una presentación que tengo para... No, esto no. Es esto de acá. ¿Ahí la están viendo? Ahora sí. Bien. En el recorrido que planteaba el panel sobre la realidad de las distintas provincias de la Argentina, me atreví como a tener una visión de lo que pasa con las temáticas que nosotros trabajamos en el INTA en distintas provincias. Por ahí yo tengo algún input muy específico de lo que pasa en el centro y el centro-oeste argentino, pero sí me voy a permitir dar alguna visión sobre la cuestión de la conectividad rural o de la, no quise ponerle conectividad, sino de la internet en la Argentina rural, ¿no? Y primero, antes de eso, entender qué es lo rural en un país como la Argentina. Estos son mapas que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de nuestro país establece sobre cómo se van asentando las personas en el territorio. El mapa rojo que ven es del fenómeno de la urbanización, fíjense los polos urbanos. Ustedes ahí están en presencia en Buenos Aires, pero también hay muchas personas que nos van siguiendo alrededor de distintos puntos, incluso fuera de la Argentina. Esos puntos rojos van centrando cómo se van ubicando las personas, un país de casi 50 millones de habitantes según el último censo, y en el mapa de mi derecha al menos, los puntos grises, lo que el INDEC denomina como poblaciones agrupadas, que no llegan a ser urbes, sino son los famosos pueblos o parajes o asentamientos más pequeños que las ciudades. Entonces uno puede entender que lo rojo significan las ciudades y lo más gris significa los pueblos, las zonas más rurales de nuestro país, ¿no? Fíjense que es vasta la conformación de este mapa rural. Aún así, Argentina es uno de los países, América Latina por empezar,
es una de las regiones del mundo con los índices de urbanización más altos de todo el planeta, y Argentina en particular expresa muy fuertemente esa tendencia. Según los últimos datos disponibles, el 91% de las personas viven en las ciudades. Hay provincias argentinas como aquí en el NEA, donde estoy actualmente, o en la Patagonia, o incluso en el norte argentino, en el NOA, en donde la población rural es mucho más grande, llega a representar el 30%, pero este 91% de personas viviendo en ciudades tiene que ver mucho con lo que es la provincia de Buenos Aires, el principal distrito poblacional de nuestro país, en donde el 2, y algo por ciento de las personas solamente vive en zonas urbanas. Entonces, ¿cómo conecto esto con la temática que nos reúne hoy? La agenda de temas vinculados a Internet, o el lugar de partida desde donde se mira Internet, es consecuentemente lo que llamamos, quienes trabajamos de los estudios rurales, urbanocéntrico, ¿no? Porque justamente ven ese número grande en donde más del 90% de las personas viven en las ciudades. Pero lo cierto es que hay casi un conglomerado, como si sumáramos a la ciudad de Córdoba, Rosario y La Plata, viviendo en el campo argentino, ¿no? Entonces, nosotros, y sobre todo con lo que ha sucedido recientemente con el COVID y las dinámicas la aceleración digital que produjo la pandemia en muchas de las prácticas humanas, también en la actividad agropecuaria, hemos tratado de poner números bueno, tratar de problematizar qué implica tener esta asimetría de conectividad, esta asimetría de accesos entre la ruralidad y la urbanidad. En un convenio que el INTA ha realizado con la ENACOM, y estos son datos muy, muy nuevos, de un panel que estamos realizando sobre un relevamiento de 373 parajes rurales de todo el país. Fíjense que el 42,2% de los sitios relevados no tiene directamente conectividad a Internet, pero el porcentaje es mucho más duro todavía si consideramos en ese rango la mala calidad de Internet, en donde, bueno, el problema en la ruralidad respecto de la conectividad rural se extiende al 80%. Es decir, el 80% de los parajes rurales relevados tienen serios inconvenientes o una regular conectividad, lo cual pone en evidencia una doble brecha cuando hablamos en términos de conectividad, que seguramente ustedes ya se deben haber referido a algunos panelistas y expositores en esta escuela, ¿no? La primera brecha es la que por ahí entendemos como la de la infraestructura, que es la que generalmente por ahí es la más superficial y es la que más nos llama la atención, es decir, qué personas están adentro y qué personas están por fuera de Internet. Ahora, nosotros sabemos muy bien que con la infraestructura sola no hacemos mucho si las personas realmente no tienen la capacidad de no solamente desarrollar actividades, sino cambiar usar ese acceso digital para hacer algo interesante en su vida, o cambiar su estilo de vida, o mejorar, o sentirse incluidos dentro de alguna organización, ¿no? Entonces aparece así la relevancia de la segunda brecha digital, que es la que mide las posibilidades que las personas tienen respecto de Internet. Acá ya vemos que la primera brecha es muy fuerte, y en la segunda se está trabajando justamente en todos los sectores, no solamente en la ruralidad, tratar de darle contenido a ese segundo acceso, ¿no? En este sentido, en las distintas provincias de nuestro país, lo que vemos es al menos 3 polos. No vamos a decir 3 tipos de sujetos digitales en la ruralidad, vamos a decir 3 polos hacia los cuales los habitantes rurales, y no solamente los habitantes rurales, sino los actores y las actrices que forman parte del entramado productivo agropecuario se van acercando. Tenemos un sector que le llamamos digitalizado y que está de acuerdo con algunas características que también manejan Naciones Unidas, el Foro de Davos y otras organizaciones respecto de los grados de maduración digital, ¿no? Tenemos un sector digitalizado, un sector emergente y un sector marginalizado. El sector digitalizado son los que generalmente vemos cuando se habla de IoT o
o de conectividad o de cómo Internet sirve para hacer más fáciles las cosas en la actividad productiva, ¿no? Y son generalmente empresas, algunas de ellas pymes, pero empresas que tienen una estructura productiva fuerte, que tienen posibilidades de acceder a fondos y recursos para conectarse, disponer, como de ese señor en ese campo de la Pampa Húmeda Argentina, de disponer de tablets, internet, conexiones en el medio del campo, ya sea a través de un punto a punto, alguna fibra tirada o algún otro recurso que puedan tirar, y sobre los cuales no solamente el Estado, sino el mercado también ya van desarrollando productos para ellos, ¿no? Ahí vemos una cosechadora conectada por internet o por infrarrojo también, que le permite a ese productor desde identificar malezas hasta tener un recorrido automatizado de esa cosechadora o de ese tractor, ¿no? Y donde medianamente ese sujeto tiene conectividad, tiene acceso, tiene fuentes financieras que lo rodean para fortalecer ese acceso y puede echar a rodar distintas estrategias para aprovechar lo más que se pueda esa conectividad. Luego tenemos un sector emergente y ahí pueden ver a una productora del centro de San Luis, ubicada en el periurbano de la ciudad de San Luis, que accede a Internet a través de los puntos de Wi-Fi que dispone el gobierno provincial de San Luis, un gobierno que, como algunos otros también, ha dispuesto de política pública para conectar a su población, pero que no tiene la misma capacidad económica como para poder sensorizar, automatizar muchas partes de su producción. También porque hay un sector científico muchas veces que está más pensando, digamos, en otro tipo de soluciones que a ese tipo de productores no le caben por su pequeña escala, ¿no? Para que sepan, en la Argentina el 70% de los productores agropecuarios son como Rosa, son como la persona que está en el medio, ¿no? En el mundo, el sector de la agricultura familiar campesina indígena, que está representado en este sector que les estoy comentando, produce el 80% de la comida del mundo. Entonces, hoy por hoy, no solamente cuando se habla de conectividad, sino de inclusión en el mundo agropecuario, el gran desafío es este, ¿no? Que el mercado, el Estado, la sociedad, este famoso triángulo de Sábato del que muchos hablan cuando hablan de desarrollo, se focalice sobre este enorme grupo productivo que es el que nos da de comer, literalmente, ¿no? Es el gran productor, son la mayor cantidad de personas, es el principal sector que provee empleo agrícola, pero son pequeños productores que muchas veces no tienen accesos a esos recursos. Igualmente, este sector que yo le denomino emergente, realiza un esfuerzo de adecuación sociotécnica, como dicen algunos académicos, muy fuerte, ¿no? Tratan de sacarle al máximo provecho de esas tecnologías que muchas veces no son pensadas para ellos, para ellas, porque viven en esos puntos grises que recién mostraba en el mapa, en esas comunidades sin conectividad plena, pero conectarse y sacarle provecho. Este sector puntual en la pandemia tuvo un fuerte crecimiento y ha tenido como una fuerte migración hacia lo digital, en el sentido de que en diversas partes del mundo ha habido como una demanda muy fuerte de lo que se llaman los alimentos de proximidad, ¿no? En las cadenas cortas de abastecimiento, es decir, al no poder movilizarnos y no poder contar con, o las cadenas globales empiezan a fallar en la logística durante la pandemia, los proveedores de materia prima y de insumos de alimentarios de cerca, locales, son los que empezaron a conectar y abastecer los alimentos que muchos de nosotros y nosotras tuvimos acceso, ¿no? Y hay un montón de tendencias, algunas negativas, como es el incremento del precio de los alimentos por causa de esta mayor demanda local, entre otros factores, el crecimiento inflacionario que muchos países del mundo luego del COVID están experimentando, pero por otro lado hay como un reposicionamiento de la pequeña escala dentro de que son los mercados de cercanía. Y eso se logra a través de
la digitalización de estos sectores, ¿no? Muchos de estos productores y productoras empezaron a acceder no solamente a servicios básicos de bancarización, sino a ventas a través de WhatsApp o redes sociales y empezar a establecer redes cortas de comercialización digital que hasta antes de la pandemia no existían y que actualmente por esta situación excepcional tuvieron que comenzar a hacerlo. Igualmente es un sector que necesita apoyo, que está generalmente más apoyado desde el Estado, pero es un sector demandante de tecnología y habilidades, pocas veces cubierta por el mercado y algunas veces por algunos otros organismos. Y luego tenemos también este otro sector, este otro polo que yo le llamo, que es el marginalizado. Este es una foto en el desierto de Mendoza de la Valle, en el norte de la provincia de Mendoza, donde la misma foto les dice, ¿no? No solamente que no se ven cables, sino que las viviendas ya son establecidas de una manera precaria, la electricidad, falta agua, falta infraestructura básica. Y de esto hay mucho, ¿no? Entonces también hay que empezar a problematizar sobre el acceso de ese tipo de comunidades, ¿no? Que más allá de los números, de cuántos son o cuántos representan en el mapa mundi o en la distribución societal, también tenemos que empezar a preguntar cómo hacemos, ¿no? Un sector invisibilizado, escasamente abordado incluso por las políticas públicas, algunas políticas sectoriales o provinciales, ¿no? Pero que focalizan su accionar en la conectividad, en donde, bueno, también es interesante empezar a trabajar sobre esas dos brechas digitales de las que hacía referencia, no solamente la infraestructura, sino también las habilidades y las posibilidades de cómo Internet puede cambiar la vida. Esto me va a llevar un poco más tiempo, así que preferiría por ahí guardármelo para el debate del cierre, pero sí también tener en cuenta que cuando nos preguntamos a qué nos referimos cuando nos referimos a ruralidad, también tener en cuenta que no solamente es un sector marginal, que no posee conectividad, sino que el sector rural no es solamente un sector estanco que permanece en los lugares más inhóspitos de los territorios, sino que es un sector que cada vez más establece relaciones dinámicas con lo urbano, ¿no? Hay poblaciones que ya se consideran rurbanas, ¿no? Ese concepto ha emergido con mucha fuerza, en donde, bueno, también la conectividad móvil y todas las tecnologías que sí dispone la ciudad y que el campo a veces adolece, establecen unas relaciones bastante interesantes desde las cuales algunas universidades, grupos académicos y también organizaciones están trabajando. Eso quería dejar como inflexión sobre Internet en la ruralidad, en la Argentina rural, Patricio, como para después seguir conversando. Perfecto, Matías, clarísima la importancia de la infraestructura en esto que plantea Matías desde la ruralidad. Y bueno, vamos a escuchar ahora, quiero darle la palabra a Gustavo Giorgetti. Nos movemos en nuestro recorrido turístico ahora un poquito más al sur y hacia la cordillera, a Neuquén. Y bueno, te escuchamos, Gustavo, adelante, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias ante todo a Adrián y a Olga por la invitación y poder estar presente en esta importante escuela. Voy a compartir pantalla y vamos a ir recorriendo algunos conceptos y cosas que están pasando y que me parece que es bueno compartir. Dígame si está viendo. ¿Estamos viendo ya? Sí. Perfecto, sí. Bien. Bueno, lo que vamos a hablar es de algo que está ocurriendo en Argentina, que se arranca hace muchísimos años, más de una década, pero que después de la pandemia es como que tuvo un auge y una explosión totalmente distinta a lo que estábamos previendo, ¿no? Antes que nada, quiero poner en contexto que lo que vamos a ver tiene el único propósito que tiene es mejorar la experiencia posible de las personas en cualquiera de sus roles, ahora y siempre. Y quiero remarcar el ahora y siempre porque lo voy a usar un poquito más adelante, porque lo que se trata es de no tener que esperar a que llegue una nueva tecnología para poder estar mejor ahora, ¿no? Y también cuando llegue esa nueva tecnología, seguir estando mejor aprovechándola. Así que es un juego de palabras que busca el aprovechamiento de lo que está pasando en cada momento. Me voy a concentrar un minuto en lo que es el concepto de ecosistema, porque lo voy a utilizar fuertemente.
Y los ecosistemas son redes complejas donde básicamente hay dos variables claves que son la eficiencia y la resiliencia. Cualquier persona se suma o cualquier organización se suma a un ecosistema porque quiere hacer mejor las cosas, más fáciles, o sea, hay un concepto de eficiencia. Pero por otro lado, quiere que eso que se ofrece, que eso que se recibe, sea sustentable, ¿no? Que no me mueva del campo a la ciudad y de golpe la energía eléctrica se corta cada 2 días, o que la internet no funciona, o que voy al banco y me dicen no hay sistema, entonces no puedo hacer mis trámites. Entonces, no solamente se trata de un problema de eficiencia, sino se trata de algo que es muy fuerte, que es la resiliencia. Y la resiliencia tiene dos componentes, dos variables o subvariables. Una tiene que ver con la diversidad y otra tiene que ver con la interconectividad. La diversidad porque si se cortó la luz tengo que poder hacerlo manual, y la interconectividad porque tiene que funcionar lo que hice mano, después tiene que funcionar con la parte digital. O sea que estamos hablando de algo que hace a cualquier ecosistema que estemos hablando. Si estamos hablando de economía, seguramente está muy conocida la frase no pongan los huevos en la misma canasta, ¿no? Porque a veces inversiones que hice en un lado después caen y me conviene en la otra. Pero si no hay interconectividad entre esas inversiones, si no puedo liquidar los bienes que tengo, evidentemente tampoco lo voy a poder hacer. Entonces, eficiencia y resiliencia son las dos variables. Dentro de la resiliencia, el problema que tenemos no es con la diversidad, porque en eso somos muy buenos, sino con la interconectividad. O sea, cómo conectamos esa diversidad que somos capaces de generar. La otra palabra clave que vamos a usar en esta charla es la integrabilidad, que se refiere a poder integrar sobre la interoperabilidad. O sea, cuando hay cosas que están conectadas y yo construyo en un siguiente nivel sobre esa interoperabilidad. Y acá aparece una patología que después Matías me va a ayudar a calificar dónde va en esa escala de sectores que están rezagados, pero yo hablo de que, y voy a hablar a partir de ahora de aquellos que están en pleno uso de la Internet, aquellos que están con total acceso a Internet. Y ahí hay una patología que se llama, que yo le pongo el nombre de distanciamiento digital, que es cuando los sistemas, por no hablar entre ellos, por no estar interconectados, por no haber interoperabilidad adecuada, terminan usando a los seres humanos, o sea, a nosotros, como interfaces. Es decir, que cada vez que nosotros entramos a una página, tomamos un dato y lo pasamos a la otra, en realidad lo que somos nosotros somos las interfaces de los sistemas que no son capaces de comunicarse entre sí, a pesar de que la tecnología lo permite. Y ahí vamos a empezar a entrar un poquito entonces en tema de qué estamos haciendo. Y vamos a recorrer rápidamente cómo se trabaja hoy. El gobierno digital, que tiene como paradigma el concepto del ciudadano haciendo trámites por la web, ha pasado por distintos estadios o pasos o caminos, como quieran verlo. El primer paso es digitalizar los procesos internos de una organización. El segundo paso es digitalizar la relación de ese organismo con el ciudadano. El tercer paso es tratar de conectar varios servicios en una sola aplicación. Vamos a poner nombres en Argentina, el GDE, el TAD, el Mi Argentina, y por último caen como en cuenta de que no hay forma de avanzar si no se empieza a interoperar. Los indicadores que se utilizan son trámites digitalizados, número de visitas, tiempo ahorrado por digitalizar, que de hecho existe, pero hay un problema acá en el significado que le estamos dando a las cosas, porque en realidad, y se habló bastante de esto incluso en el seminario, en la ronda anterior, sobre que estamos rehaciendo las cosas que hacemos en forma digital. Así que las colas que hacíamos físicamente, hoy las hacemos en los portales de Internet. Y tenemos un problema porque nos matamos, o las organizaciones se matan por mejorar la calidad de sus servicios con el ciudadano. Pero esa mejora que se hace es totalmente sesgada por cada uno de los actores. El ciudadano, que es el que tiene que interactuar con todos, porque su trámite requiere de la participación de varios, termina siendo el que tiene que interfacear humanamente, como decíamos recién, con los distintos portales, con los distintos mecanismos que cada uno de los actores presenta. Para decirlo claramente, antes, cuando todo era papel, el modelo de interoperabilidad era uno solo. El papel es muy interoperable. Ahora que tenemos distintos modelos y distintos patrones, algunos siguen en papel, por supuesto,
tenemos que rompernos la cabeza y terminamos haciendo lo que llamamos el peregrinaje físico en algunos casos y digital y heterogéneo en otros. Fíjense, esta es una imagen que construimos con una herramienta que muestra básicamente el peregrinaje ciudadano entre distintas organizaciones. Cada circulito de los que ven ahí es un organismo y cada caminito, cada flechita es algo que el ciudadano tiene que, o física o digitalmente, llevar de uno a otro. O sea, esta interoperabilidad, este distanciamiento digital que a veces cuesta ver desde el adentro, desde una organización, es lo que tenemos que tratar de resolver. Y por supuesto, este cambio de paradigma de no mirar a lo que hago yo hacia afuera, sino mirar, ponerme en el zapato del ciudadano y ver lo que tiene que hacer el ciudadano, es lo que ha hecho Estonia. Estonia ha logrado que los ciudadanos vivan de esta forma. Acá hay tres o cuatro transparencias que son de ellos, pero fíjense lo que es el gobierno inteligente, un gobierno invisible, sensible y proactivo. Invisible porque no me molesta, no tengo que hacer trámites. Ahora vamos a ver que cambia el paradigma de lo que quiero hacer. Sensible porque sabe lo que necesito y proactivo porque me lo provee sin que yo lo tenga que reclamar. De hecho, antes de la pandemia había 3 cosas que no se podían hacer digitalmente en Estonia, que era casarse, divorciarse y comprar una vivienda. Con la pandemia ya resolvieron el tema de comprar una vivienda, así que quedará como algo histórico que solamente 2 cosas hacen falta movilizarse en Estonia para hacerlas, que es casarse y divorciarse. Yo creo que ya es una tradición y esto no lo van a resolver, no lo van a eliminar. Pero vamos a ver qué hay atrás de este modelo, porque a veces uno mira por afuera y ve tecnología, ve pantallas, ve apps, ve servicios, pero ¿qué hay atrás? ¿Cuál es el cambio de paradigma que ellos han realizado? Y ellos hablan del ciudadano libre de trámites, no el ciudadano haciendo trámites por Internet. Normalmente logramos lo que queremos. Si decimos ciudadano haciendo trámites en Internet, vamos a terminar haciendo trámites en Internet. Pero si decimos ciudadanos libres de trámites, ya el problema es distinto y tenemos que encararlo y resolverlo de otra manera. Fíjense, el camino que ellos siguen es, no importa cómo lo estoy haciendo hoy, no importa cómo lo estoy haciendo hoy, lo que tengo que hacer es conectarme con otros. Lo primero que hago es interconectividad, interoperabilidad. Lo segundo que hago es resolver o digitalizar, transformar digitalmente, ese caminito del ciudadano, esa maraña que yo os mostré hace unos minutos, esa es la maraña que tenemos que resolver, no el interior del organismo. El organismo incluso puede seguir trabajando en papel, pero el problema, el impacto, está en el caminar o en el peregrinar ciudadano. Ahora, si yo resuelvo el peregrinar ciudadano, voy a necesitar la colaboración de varias organizaciones. Si esos servicios que logro digitalizar los pongo en una app, entonces ahora lo único que me va a quedar es ver qué tengo que hacer yo internamente para que todo ese servicio que se da al ciudadano sea más fácil y mejor. Y entonces ahí fíjense cómo cambia la ruta y en lugar de estar atosigando al ciudadano con distintos modelos de interacción, lo que tenemos es un solo modelo de interacción, vamos a ver ahora más en profundidad cómo se logra esto, y los organismos comunicándose de la forma que necesiten para poder resolver esos trámites que tengo que realizar. Así que esta diferencia de camino es un problema de cómo estamos pensando la solución y qué estamos buscando con esa solución. Pero si seguimos entrando en profundizando en estos modelos, vamos a ver que los viejos paradigmas del papel, que era tramitar en las oficinas, burocracia, el poder de la oficina, luego estamos tramitando en la web, gobierno digital, luego estamos no tramitando, como hace Estonia, en el gobierno invisible, y ellos ya están en otra curva evolutiva, que es la de los sirvientes digitales en Internet. Entonces, ahora vamos a ver un poquito qué soportes van cambiando. Y fíjense, en el mundo digital desaparece el papel, pero en el mundo invisible desaparecen los documentos. Y en el mundo inteligente desaparecen los portales y las apps. Fíjense cómo los soportes también van migrando y van desapareciendo. Casi todo el mundo está acá y Estonia está acá. Así que vamos a ver un poquito más en profundidad qué hace posible este modelo en Estonia. Y básicamente entonces el camino, que más o menos lo recorrí recién, tiene estos pasos.
tiene el paso de arrancar con sistemas totalmente aislados, esto es igual en todos lados, luego conectarlos, esto significa que ya empiezan a hablar entre sí los sistemas sin molestar al ciudadano para pedirle cosas, luego se empiezan a coordinar para poder hacer que esta actividad que necesita llevar en la vida del ciudadano, que vamos a llamar eventos de vida, momentos de vida del ciudadano, se resuelva con la concurrencia de múltiples organizaciones. Y por último, ya inteligencia artificial hablando con nosotros y resolviendo todas estas otras cosas por detrás. Atrás de esto, y esto es lo más maravilloso que yo creo que es sintetizar en cosas que cualquiera puede entender, tecnología muy compleja que hay detrás, pero por ejemplo, los principios que lo guían, las brújulas que nos permiten hacer esta transformación, son muchas, pero yo rescato estas tres y sobre todo para nuestra cultura latina. Uno es el principio Once Only, que ya lo deben haber escuchado porque es uno de los más desarrollados y más extendidos. Toda Europa está atrás de este principio, que es el principio una sola vez, que significa, si ya algún organismo tiene el dato que me estás pidiendo porque lo necesitas, no me lo pidas, porque ese otro organismo puede interactuar digitalmente con vos y evitar que me lo tengas que pedir a mí. Y ahí empieza a desaparecer, no a desaparecer en el sentido de no control, no requisitos, sino a desaparecer como trabajo del ciudadano el tener que peregrinar. ¿Por qué? Porque los requisitos se pueden verificar sin molestarme como ciudadano. El segundo, que es también muy disruptivo, son los procesos proactivos. Esto de que varias organizaciones confluyan atendiéndome en un momento determinado. Y la interfaz abierta, que es quizás el tecnológicamente más difícil de aceptar por los desarrolladores, es permitir que mi desarrollo pueda ser utilizado por otros, pero no con el concepto de open source o que vengan y agreguen funcionalidad a mi desarrollo, sino con simplemente, no importa en qué tecnología, no importa en qué lenguaje quieran programar, yo voy a dejar, aparte de la interfaz de usuario final, una API, un web service, algo para que otro pueda continuar incrementando, integrando, combinando servicios de varias organizaciones. Vamos a ver algunas cosas como para entender esto. Esta es una empresa privada en Estonia que ha creado estos botones en apps y en portales que permiten resolver estos momentos de vida del ciudadano, eventos de vida basados en procesos proactivos. Fíjense, uno compra un auto, pero tiene que comprar el auto, por supuesto, con el concesionario, tiene que sacar el seguro, tiene que ir a la municipalidad para sacar la patente. Todos esos actores, imagínenlos todos juntos, resolviendo y facilitando el momento en que ustedes se van a comprar un auto. Lo mismo pasa en el nacimiento. Este es el más conocido porque es el más divulgado, pero cuando nace un bebé en Estonia, el médico con su sistema, que no importa cuál es, no importa quién lo desarrolló, está obligado por ley a comunicarse con el registro civil. Y en ese mensaje le dice, de tal padre, identidad digital A, de tal madre, identidad digital B, nació este bebé, que no tiene identidad todavía, que no tiene nombre, no importa, nació este bebé. Este bebé ahora va a tener identidad digital en el registro civil. El registro civil le va a preguntar a los padres qué nombre le quieren poner, que tienen un plazo de 30 días para ponerle nombre, pero al mismo tiempo va a avisar proactivamente a un montón de otros actores, la obra social, y hay toda una lógica acá, ¿no? Si los dos padres trabajan en la misma empresa o en el mismo estado y tienen la misma obra social, es sabido que va a ser esa obra social. Si no, si hay dos, les van a preguntar cuál de las obras sociales quiere, pero hasta van a avisar a las escuelas donde vive esa familia de que hay un nuevo nacimiento, que hay un nuevo bebé. Y esa escuela o esas escuelas que estén próximas a esa familia le van a preguntar a los padres si existe la posibilidad de saber si dentro de 4 o 5 años van a seguir viviendo ahí. Porque si van a seguir viviendo ahí, la escuela ya va a reservar una plaza. Entonces, fíjense ustedes como sabiendo la información que cada uno necesita muy selectivamente para lo que está pasando en la vida real, hasta la escuela se vuelve planificable a pesar del dinamismo que tiene el movimiento de la gente. Entonces, quiero que vean lo disruptivo que es esto y los tipos de algoritmos que trabajan para hacer esto. Lo mismo puede pasar con una fábrica, lo mismo puede pasar con una receta, lo mismo puede pasar con cualquier cosa. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Acá no hay un sistema
de receta digital. Acá no hay un sistema de fabricación y distribución. Acá hay actores con sus sistemas hablando entre sí. Proximidad digital, evitando las interfaces. Así que es muy probable que si ustedes van a Estonia y quieren desarrollar una startup, lo mejor que pueden hacer es entender el ecosistema, ver cuál es el problema que todavía no está resuelto, porque siempre hay problemas no resueltos, y crear un proceso que puede ser tanto un BPM como puede ser un smart contract, donde uniéndose a las API que ya existen y consultando datos que se están proveyendo o que hay que solicitar el acceso, que se están registrando, y poder armar la lógica que resuelve el problema que ustedes están planteando. Y hay lógica para esta de lo que se les ocurra. Hay una que les sirve a los choferes que están obligados. Los choferes en Estonia hay mucho hielo, en Tallinn sobre todo se congela todo, entonces hay servicios que permiten a una persona subirse a un servicio digital donde el servicio les dice con 30, 40 metros de proximidad, les dice cuál es la probabilidad de que tienen de patinar o chocar en una esquina. Y entonces, sabiendo la historia de conducción que yo tengo, que yo la ofrezco a la aplicación para que me ayude, sabiendo el clima de la zona, sabiendo la estadística de accidentes, juntando toda esa información, un algoritmo me dice, frena ahora porque en la esquina vas a tener un 80% de probabilidad de chocar. Las interfaces abiertas, no me importa el portal único. ¿Cuál es el portal único? Díganme ustedes cuál es la ventanilla única que conocen. No conocen ninguna porque no existe, porque nadie la puede construir, porque cada uno va a querer construir la suya. Pero sí es fácil dejarse llevar y dejar que alguien integre las cosas. Acá tenemos dos portales, uno del Estado y uno de hecho de una empresa, otra empresa privada, que tienen todos los servicios. Si yo toco acá, voy a ir a mi historia clínica, si toco acá, voy a ir a la misma historia clínica, porque los servicios que están por detrás son exactamente de los mismos actores que los están abriendo para que sean extensibles. Acá es lo último, los asistentes de inteligencia artificial. ¿Qué están haciendo hoy? Ellos tienen incluso un proyecto de ley que se llama Burocrat. Krat es en la mitología de Estonia es un asistente en el agro, digamos, en el campo, pero ellos lo han trasladado a la inteligencia artificial. Entonces, hoy podemos hablar, ya hay 120 servicios o trámites que están totalmente asistidos en forma digital por inteligencia artificial. Entonces yo hablo con una interfase que puede ser Alexa, puede ser Google, puede ser Siri, que en realidad fueron actores que fueron desafiados en el 2020 por la gente de Estonia para que fueran a interoperar arriba de su tecnología. Y hoy le podemos pedir algo a nuestro asistente digital. Ese asistente va a interpretar lo que necesitamos. Puede ser una pregunta muy genérica, ¿va a llover esta tarde? O puede ser, ¿cómo hago para renovar el pasaporte que perdí? Y en ese caso hasta la geoposición, porque esto lo están haciendo entre Estonia y Finlandia. Si estoy en Estonia van a actuar algunos actores, si estoy en Finlandia y soy estonio van a actuar otros actores, pero van a ser derivados a toda una plataforma de interoperabilidad que está funcionando en Estonia desde el año 2001. Entonces, yo quiero traer acá sobre la mesa algo que creo que es bastante invisible, pero es bastante crítico. Y todo lo que está viniendo, IoT, inteligencia artificial, Big Data, blockchain, metaverso, está, creo que yo, frenado hoy. Viene con el freno de mano puesto porque no hay interoperabilidad suficiente. Y si hay algo que tiene Estonia, como vamos a ver ahora, es masiva interoperabilidad. Yo creo que no es el más avanzado del mundo en tecnología, pero sí es el que más interoperabilidad tiene. Y llegan al 97% de interoperabilidad. ¿Qué significa eso? Que solamente el 3% de los datos nuevos que se generan están cargados por personas en alguna página, en algún portal, en alguna app. Todo el resto está moviéndose digitalmente entre los distintos sistemas públicos y privados, incluidos los bancarios. Así que esta frase de distanciamiento digital la voy a reforzar y quiero que pensemos en cómo podemos resolver esto ya. Porque lo podemos hacer porque es un problema de paradigma, no es un problema de tecnología. Sistemas interconectados, todos se tienen que interconectar. ¿Cuál es el problema de Internet? Que no fue diseñada para ser segura, fue diseñada para comunicar sistemas y lo hace perfectamente bien.
¿Qué hace Estonia? Le agrega una capa. Creo que lo que voy a contar ahora es la siguiente capa de Internet. Y para hacer ese agregado, utiliza la arquitectura que hoy se llama de 4 esquinas. Cuando ellos la usaron en el 2001 no tenía nombre, y se estaba poniendo de moda la de 3 esquinas. Así que para que vean ustedes que están 20 años corridos con el resto del mundo. La de 2 esquinas es cuando yo hago una interfase con otro sistema. Y sabemos que esto tiene un problema de exponencialidad. O sea, cuanto más sistemas empiezo a conectar y quiero poder hablar con cualquiera, el crecimiento de las cantidades de desarrollos de interfase que tengo que hacer es exponencial. Por lo tanto, no es viable. Y ha sido una de las restricciones de desarrollo digital en el mundo. Después aparece en los años 90, a fines de los 90, aparece lo que es la arquitectura SOA, orientada a servicios, y aparecen los famosos bus o bus de interoperabilidad. Este mecanismo, ¿qué hace? Evita el crecimiento exponencial, me permite que cada uno de estos elementos se conecte de una forma más sencilla, por una vez, por una sola forma, pero genera automáticamente también un problema, dos problemas genera. Un punto de falla, por un lado, y por otro lado genera una pérdida de control de la propiedad de la información que acá no tenía. Acá yo era dueño de mi información y le daba derecho a entrar a cualquiera que yo quería. Acá ya es ese bus de interoperabilidad el que va a permitir los accesos, va a administrar los accesos. Bueno, y aparece el de 4 esquinas, que yo diría que Internet es 4 esquinas, ¿no? Que es cada uno se comunica a través de nodos con otros, no se comunica directamente con otros, se comunica a través de un nodo, y ese nodo mantiene los estándares, y ese nodo corre directamente contra Internet abierta. O sea que el canal de Internet es el canal que nos permite que miles o millones de nodos se estén comunicando entre sí. Acá se mantiene el control de la información por cada uno de los actores, y la interfase, el trabajo de adaptación es uno de cada uno de los que participan. Esto sería como pretender hablar el idioma del otro y hablar en el idioma que me toque. Si me toca un chino, tengo que hablar yo en chino, él tiene que hablar en español, y así sucesivamente. O todos aprendemos esto es por hecho, ¿no? Defecto. Aprendemos un idioma como el inglés y sabemos que entre todos en inglés más o menos nos vamos a entender. Esa es la facilidad que tiene el modelo 4 esquinas. Bueno, Estonia desarrolla un modelo 4 esquinas allá en el 2001, que lo llama X-Road, cruce de rutas, y que básicamente lo que hace es agrega una capa de seguridad empaquetada, fácil de utilizar y demás, a esa Internet abierta en la que estábamos hablando antes. ¿Y cómo lo agrega? A través de certificados, en este caso de una PKI, y el registro, el timestamp, para poder certificar en el momento que se hace cada uno de las transacciones. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que para que esto sea factible, para que yo pueda abrirme a conectar mis sistemas de una manera total con cualquier otro con el cual me tenga que conectar por necesidad, no es que yo me conecto en el ecosistema y ya cualquiera puede ir a ver mis datos, yo voy a ser el que voy a dejar acceder a los datos o no, pero esta es la necesidad, poder usar datos de múltiples actores con seguridad y confidencialidad. Y Estonia mete o empaqueta dentro de ese componente X-Road estos 5 pilares de seguridad. Uno es la confianza a través de la identidad digital, certificados asimétricos. Otro es la seguridad de los intercambios seguros, certificados asimétricos para firmar, certificados asimétricos para autenticarse. Protocolos universales, logra impactar lo menos posible en los estándares universales. SOAP, REST, SOAP más o menos lo logró. REST es absolutamente transparente, y estamos comprobando que prácticamente cualquier otro protocolo que se desarrolle no es afectado por este componente, con lo cual cualquiera puede seguir usando lo que está usando hoy. Responsabilidad de propiedad, esto que hablábamos de yo soy el dueño de los datos, yo soy el que decide a quién le doy mis datos. Estoy hablando no de personas ahora, sino estoy hablando de organizaciones. Y verificabilidad, que los intercambios que se hicieron con esa capa de seguridad que yo les mostraba recién queden perfectamente registrados, de manera de que nadie pueda adulterar la historia de lo que pasó. ¿Quién le preguntó a quién? ¿Quién le contestó a quién?
y eso se vuelve un documento legal. Como vamos a ver después, ya hay leyes en Argentina que le dan el valor de no repudio a los intercambios realizados de esta manera. Así que para concluir un poquito esta parte y que tengan idea de qué se trata el X-Road es como un contenedor digital. Y ustedes saben que se habla hoy que la globalización del mundo no es Internet, a pesar de que estamos en la escuela de Internet, sino es por culpa del contenedor, por culpa de haber estandarizado una caja de lata o de chapa que nos permite llevar cosas de un punto al otro en forma segura. X-Road hoy es reconocido por la ONU, por las Naciones Unidas como bien público digital. Esto es más que software libre, esto es algo que no se le encuentra contraindicaciones y puede ser usado por cualquiera en forma gratuita. Esto es desde el 2020. Este es el despliegue que hay hoy en el mundo de X-Road. Es bastante, ya hay 16% de los países del mundo están probando, utilizando X-Road. Cuando se pasa el 16%, que está justo el valle de la muerte de la curva de adopción, así que vamos a ver ahora qué pasa en estos años, pero me parece que ya se dispara exponencialmente su uso. Los que tienen la N son los países que han creado el Instituto Nórdico de Interoperabilidad, que son los que aportan dinero para mantener la tecnología y desarrollarla y mejorarla. Los que tienen la N están en el instituto pero no aportan dinero, y los que tienen las cruces oscuras, digamos, son los que están en producción operando. Ven acá Argentina, ahora vamos a ver qué es lo que se está haciendo en Argentina, pero hay en Brasil, en México, en varios países de Latinoamérica. Lo usa Israel, lo usa Palestina. No se comunican. Estonia y Finlandia están federados, vamos a ver, pasar datos de uno al otro con total control y libertad, pero en estos no. Japón lo utiliza, Alemania lo utiliza, no la parte pública, porque ya estaba muy desarrollado su modelo de interoperabilidad y es muy costoso cambiarlo, pero sí toda la parte privada de salud, por ejemplo. Así que, como ven, hay distintos actores que lo están utilizando. Ahora vamos a concentrarnos un poquito en qué está pasando en Argentina, porque de hecho esta charla era con este fin. Y básicamente, perdón, estoy diciendo para el otro lado, básicamente el primer actor que utiliza esta arquitectura de 4 esquinas para interoperar es Neuquén, allá por el 2008-2009, a partir de conocer el caso de Estonia. Y como en ese momento el software de Estonia, el X-Road, era un software cerrado, un poco con lo que decía Matías recién con el triángulo de Sábato, la Universidad del Comahue, mi organización y el Estado neuquino, se desarrolló un clon del X-Road. Y con ese clon se empezó a trabajar y a tropezar con todas las cosas que no son tecnológicas y que hacen falta para que esto funcione. Por supuesto, en el 2016, cuando Estonia y Finlandia se ponen de acuerdo, crean el NIS y liberan el código del X-Road, reemplazamos nuestro autito, digamos, de interoperabilidad por la Ferrari que ellos estaban manteniendo desde hacía 20 años. Acá se ve un poquito lo que hay que resolver en forma genérica en cualquier modelo de Estado, ¿no? Compartir datos o respuestas, mejor dicho, porque no son datos. A veces yo necesito saber si alguien está o no está con deuda, si alguien está o no está en tal registro. No me importa saber toda la información. Por eso hablamos de compartir respuestas desde la fuente, desde aquellos que lo producen. Acá hay otros temas que no da lugar a esta charla para hablar, pero los datos no son tecnológicos, los datos son representaciones de la realidad, y si hay una distancia entre el dato y la realidad, no sirven. Y las copias de datos que hacemos rompen la calidad de la información. Por lo tanto, ir a buscar el dato al lugar que se produce es clave, y hoy se puede hacer en tiempo real. Luego, co-crear estos procesos interorganizacionales e intraorganizacionales para poder atender el momento de vida del ciudadano. Y por último, liberar APIs, servicios, para que se puedan construir aplicaciones muy inteligentes ahí. En el 2013, y finalizó en el 2014, Neuquén contrata a IRAM, el Instituto de Normalización de Argentina, para crear un estándar para que en Neuquén todo software que se sumara por lo menos a la parte pública del Estado, se pudiera certificar con estas normas que se estaban haciendo. Y aparecen así como unos encastres para poder compartir datos, para poder complementar procesos, para poder liberar y crear servicios sobre ellos, y ahí aparece el modelo de integrabilidad y, por último, el ecosistema de integrabilidad. Hoy en Neuquén, hasta
hacemos correr a este componente estonio en una Raspberry. Ya tenemos incluso un proveedor de ISP que lo ofrece como parte del servicio de Internet. O sea que hoy en mi casa yo puedo poner este nivel de seguridad. El nivel de seguridad del país que está liderando la ciberseguridad de Estonia, de la NATO, perdón, que es Estonia, yo puedo ponerlo en los elementos de IoT que tenga en mi casa, y la puerta de salida hacia el mundo exterior es ese. Hoy tengo una cámara que apunta a un servidor del proveedor. Tengo una lámpara que se prende sola que apunta a otro. Todo eso es un colador de seguridad y ahora lo podemos resolver. En el 2020, y creo que la pandemia fue un viento de cola muy importante, un montón de provincias que estaban mirando de alguna manera interesadas en Neuquén, conformamos un grupo con Nación incluido y que se le solicitó a IRAN que se transformara ese referencial en una norma nacional. Ya llevamos 2 años de esto y ya está saliendo a consulta pública antes de fin de año la norma 17610, que es justamente de cómo se hacen los ecosistemas digitales, qué tienen que tener para poder realmente funcionar. Este es el corazón de la norma, pero básicamente está basado en lo que había hecho Neuquén, en lo que ha hecho en el 2017 la Unión Europea, que este es el framework de interoperabilidad, donde ustedes saben que hay una parte técnica, que ahí es donde el X-Road resuelve todo, una parte semántica que tiene que ver con la temática. Si estamos hablando de salud, hay muchos estándares HL7, FHIR. Si estamos hablando de G, si estamos hablando de banca, si estamos hablando de petróleo, si estamos hablando de blockchain, si estamos hablando de distanciamiento digital por la pandemia, si estamos hablando de comercio exterior, nunca creen una semántica nueva, por favor, porque piérdanse 10 minutos buscando el tema que ustedes quieren y qué hay en el mundo, y van a encontrar que ya hay un grupo que está trabajando en eso. ¿Cuál es el problema de todos estos grupos? Es que se concentran en lo semántico, que es fundamental y está muy bien, pero cuando van a la capa técnica, cada uno crea su propia mecanismo de seguridad. Y entonces ahora sí tenemos el famoso cotolengo de seguridad, digo yo, el queso Gruyère, donde si estoy usando salud tengo un estándar de seguridad, pero si estoy usando blockchain tengo otro, si estoy usando banca tengo otro. Y lo que busca la norma esta, y uno de los pilares, es que todos trabajen con el mismo nivel de seguridad. No importa cuál sea, pero todos con el mismo. Luego aparece la parte organizacional, que tiene que ver con lo que vimos recién, compartir datos de la fuente, co-crear procesos, liberar servicios. Esto también hay una vacancia bastante grande a nivel mundial, no hay reglas muy claras. Estonia, nosotros tomamos el modelo de Estonia y lo tradujimos a norma, pero no está muy normado en Estonia tampoco. Y por supuesto la legislación, en este caso la de Neuquén, que tenemos que respetar. Si el modelo funciona, toda ley, no importa si es actual o futura, se tiene que poder respetar, se tiene que poder soportar organizacionalmente, tiene que haber una semántica para poder tratarla y el estándar de tecnología que se utilice la tiene que soportar. Si hay algo que yo creo acá que no es soportado por las capas inferiores, evidentemente tengo un problema que resolver. También en el 2020, a través del COFEFUP, que es el Consejo Federal de la Función Pública, se empezó a movilizar, a crear toda una movida respecto a por qué no hacemos esto a nivel federal. Porque el modelo tiene que respetar el poder real. Si yo pongo un sistema centralizado en un país federal, no tiene sentido, porque voy a romper, no un problema tecnológico, es un problema de poder, es un problema de quién es dueño de qué. Entonces se planteó hacer un modelo federal. Ya en el COFEFUP de este año, hasta Nación ofreció la posibilidad de conectar un desarrollo que es otro clon de X-Road, que se hizo a nivel nacional, que es el MSI, que se pueda federar con ecosistemas de X-Road, que están en Argentina, como vamos a ver ahora, en varios lugares. Hoy Argentina está en esta situación. En el 2010 arranca Neuquén con ese clon, hoy ya tiene, por supuesto, X-Road, ha pasado por varios estadios, y tiene una ley, la 3290, que le da valor, tiene muchas cosas, crea el EDI y un montón de cosas más, pero le da valor de no repudio al intercambio de datos. Eso es probatorio, es un documento público cada pregunta y respuesta que yo hago entre los sistemas. Bueno, a raíz de esta movida que se empezó a realizar con una metodología de gobernanza que sería bueno que después se estudie también para la gobernanza de Internet, pero bueno, por ahora la estamos usando para esto, logramos que Chaco, en un periodo de 6 meses, tuviera su bebé
ecosistémico. Estamos hablando de, no es un programa de complejización, no es hacemos un sistema simple y después lo vamos a complicar. Un ecosistema crece como crece cualquier organismo vivo. Un bebé tiene toda la complejidad de un ser humano. Bueno, esa complejidad y esa todo eso tiene que estar presente para poder crear y nacer un ecosistema. En 6 meses se creó el ecosistema de Chaco, el ecosistema de Catamarca. Como digo, son bebés. Son bebés y están empezando, todavía no están caminando, pero están empezando a conectar cosas, ya hay servicios, casos de uso que se van conectando. Y tenemos otros dos que, Neuquén podríamos decir que está en la adolescencia, ¿verdad? Con todos los problemas de la adolescencia. Y en este momento se está completando a fin de año Mendoza y Cava, que son 2 casos muy interesantes con un grado de complejidad, de contextualidad mucho mayor que los que habíamos abordado hasta ese momento. Y ya hay cuatro provincias más que están en la gatera para arrancar en el 2023 haciendo esto. Así que, como ven, ¿cuál es el modelo acá? El modelo es que cada provincia tiene su ecosistema digital y luego se federan entre sí con las distintas provincias y con Nación. Tenemos la norma que se está construyendo y Nación que está implementando, no solamente para interoperar sistemas de Nación con las provincias que tienen X-Road, sino también con otros países, de la región Latinoamérica, que están utilizando X-Road. Y acá tenemos un poquito ese mapa, donde como vemos Argentina y Chile, ahí hay un proyecto que está es bastante conflictivo, pero se está avanzando, que es el puente andino, que es lograr que en los pasos fronterizos, en particular en Mendoza, en el paso Libertadores, se pueda transferir la mercadería de un país a otro en horas o en un día a lo sumo, y no en 4, 5, 6 días como está llevando ahora, por toda la problemática del distanciamiento digital. Para que tengan idea, en Libertadores, en el Paso Libertadores, que es un edificio compartido por Chile y Argentina, eso ya es una unión importante, física, pero hay una sala de servidores. Y en esa sala de servidores hay 7 servidores, uno de cada organismo público, tanto chileno como argentino, que interopera, digamos, en el traspaso de los camiones de un país a otro. Pero la única cosa que utilizan en común esos servidores es el aire acondicionado y la energía eléctrica. O sea, todos los datos que se pasan de uno al otro los pasa una interfaz humana en alguna ventanilla. Y eso es lo que por errores, por N cosas, demora y hace que no sea viable hacer ese paso más rápido. Colombia tiene X-Road por ley, así que es un país que lo utiliza por ley. No resolvió demasiado los problemas no tecnológicos, pero creo que lo va a hacer. El Salvador también tiene X-Road, tampoco ha resuelto mucho los problemas no tecnológicos. México ya tiene 1 estado y medio con X-Road. Brasil tiene 2 estados con X-Road. O sea, Argentina tiene 5, Brasil tiene 2, México tiene 1 y medio. Panamá está viendo cómo implementa X-Road, Costa Rica está viendo cómo implementa X-Road, Ecuador se está preguntando si le conviene dejar un modelo de bus de interoperabilidad y pasar a X-Road, pero lo más importante, y este es el mejor aprendizaje que puedo traer del modelo de Estonia, no es cambiar lo que funciona, es dejar lo que funciona como está y conectarse por los bordes. De hecho, Uruguay, que es uno de los países más avanzados de la zona, no piensa cambiar su modelo de bus de interoperabilidad por otro, pero sí está pensando en usar el X-Road para la frontera, para el comercio internacional y demás. Y ahí me sumo a estas palabras de Gunther Pauli, lo conocen, es el creador de la economía azul, que dice: si América Latina trabajara integradamente, sería una potencia superior a China. Y lo hace refiriéndose a la superficie, que es la mitad, la de China es la mitad que la que tenemos nosotros como latinoamericanos, y la población, que nosotros tenemos más, ellos tienen más del doble de la población que nosotros. Entonces, tenemos una capacidad de conectarnos, por eso este proyecto creo que es muy interesante, y hay muchas movidas, de hecho, los que les comentaba hace un rato, esto que está acá de interoperabilidad transfronteriza tiene justamente que ver con esto de conectar uno y otros países. Y hay varias, bueno, está la red GEAL también, que están todos trabajando en ese sentido de lograr esa experiencia. Yo me quedaría con esta frase que dice que necesitamos reglas de convivencia digital abiertas y extensibles para lograr un ecosistema digital donde todos puedan innovar
reutilizando, complementando y combinando soluciones de diferentes tecnologías y proveedores sin temor al bloqueo, la obsolescencia o las iniciativas sin futuro. Me parece que, y tiene que ver mucho con lo que se hablaba en el track anterior, sobre el compartir y demás. Yo siempre cierro mis presentaciones con esta imagen de Quino, que la adoro, y que muestra justamente el cambio de paradigma, ¿no? Arriba, ciudadanos haciendo cola para un trámite con un oficial público, y abajo, todos los oficiales públicos haciendo cola para atender a un ciudadano. Este cambio de paradigma, por supuesto que es inviable con la tecnología física del papel, pero es totalmente viable con la tecnología digital. Y lo único que necesitamos hacer es cambiar el paradigma. Cambiar el paradigma de pretender hacer solos todo a hacer una parte que funcione con la de otros. Y eso requiere confianza. Y la confianza se logra cuando el ecosistema la provee. Cuando el contexto donde estamos trabajando no es simplemente Internet, sino una capita más, una segunda capa de seguridad, que en este caso, un ejemplo es Electrode, hay otras soluciones, por supuesto, que se pueden hacer de 4 esquinas, es uno que provee esa confianza que nos permite avanzar. Gustavo. Así que gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Quería que nos quedara también algún tiempo para algunas preguntas. Excelente tu presentación. Creo que nos dejó un poco sin habla toda esta novedad. Yo tengo un par de preguntas también para hacerte. ¿Tenés unos minutos más? Sí, por favor. Sí. Perfecto, porque quería primero darle la bienvenida, porque está con nosotros en el panel Anabel Cisneros, que es gerente de desarrollo de la red terrestre de ARSAT. Estaba previsto que estuviera en el panel anterior, por algunos inconvenientes no pudo, pero bueno, quería darle la bienvenida. Hola Anabel, ahí te estamos viendo y bueno, queríamos escucharte unos minutos si era posible. Hola, ¿cómo están? No sé si pueden escucharme bien. Perfectamente. Acá, bueno, disculpen la demora. Hoy justo tuvimos acá un directorio en la CONA, en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Por eso que les dejé acá de fondo un panorama un poco más lindo, que es el satélite o el modelo del satélite. Y bueno, agradecerles que me dieron este espacio. Yo tenía una presentación para contarles, no sé si cuento con algo de tiempo para mostrarles algunas cuestiones, pero bueno, la idea era hablar un poco de la conectividad en Argentina. No sé si tendré 5 minutos. ¿Te parece, Anabel? Un poco la presentación. ¿Te parece 5 minutos? Sí. 5 minutos, 5 minutos. Bueno, okay, la voy a hacer bien ágil. Acá le estoy compartiendo la pantalla. Era una presentación inicialmente un poco más larga que de 5 minutos, pero la verdad es que me voy a adelantar a las cuestiones importantes que les iba a contar sobre la conectividad y la infraestructura en nuestro país. Esto arranca, digamos, con un videíto, pero se los dejo para que ustedes lo pasen, sobre qué es Internet, porque a veces cuando hablamos de conectividad, automáticamente asociamos la conectividad a Internet. Y lo cual es lógico, pero bueno, hay algunas diferencias entre Internet, que es una red de redes en la cual nos interconecta a todos, y la conectividad desde el punto de vista holístico, ¿no? Así que bueno, les voy a dejar ese videíto para no abusar de los 5 minutos. Me voy a adelantar un poco a cuáles son los targets a nivel mundial. Voy a arrancar por esto y después les voy a contar qué pasa en la región y qué pasa en Argentina. Estos son los objetivos aspiracionales que plantea la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo de Naciones Unidas encargado de la regulación a nivel mundial de las telecomunicaciones, y ellos plantean de alguna manera estos objetivos que realmente son aspiracionales y realmente son muy grandes, porque habla de que el 100% de la banda ancha fija esté por encima de los 10 megabits por segundo o más, que la mínima velocidad de bajada en las escuelas, en las instituciones educativas, sea por lo menos de 20 megabits por segundo, que la mínima velocidad o el mínimo ancho de banda disponible para cada estudiante sea de 50
kilobits por segundo, y que la mínima capacidad de datos en cada escuela sea de 200 gigas. Bueno, esos son los objetivos que plantea la UIT. Un poco yo les quiero contar qué pasa en la región y qué pasa en Argentina, ¿no? ¿Dónde estamos parados nosotros respecto a esos objetivos? Estos también son algunos de los datos del mundo, pero voy a ir un poquito más a qué pasa en la región. Bueno, fíjense, en la región, cuando hablamos de conectividad, es decir, de acceso a Internet, pero acceso a Internet en hogares, no en usuarios, y ahí es la primera diferenciación entre la conectividad y el acceso a Internet, es decir, cómo nosotros ingresamos a esa red de redes. Y cuando hablamos de conectividad, hablamos de hogares conectados por Internet fija. Vamos a ver que las conexiones pueden ser fijas, pueden ser móviles, pueden ser alámbricas, dependiendo de la tecnología, inalámbricas o hasta satelitales. Pero la idea de plantear la conectividad real, el acceso real a Internet, es por una red fija y es en un hogar, no medida por personas o por cantidad de dispositivos móviles, digamos. Fíjense lo que les quería mostrar, cómo está Argentina respecto a la región. Van a ver que Argentina está bastante bien en la región, si miramos ese 66%, pero la realidad es que cuando hablamos del 66% de conectividad, estamos diciendo implícitamente que el 34% de nuestra población no accede a Internet, lo cual en términos de región parecería que estamos bastante bien, pero en términos reales estamos bastante mal y estamos bastante lejos de cumplir con esos objetivos aspiracionales que de alguna manera planteaba la UIT. Ahora, ¿qué pasa en Argentina? Eso que les mostré es la región, pero en Argentina, ¿qué pasa? Bueno, fíjense, en el cuarto trimestre del año pasado, 2021, ya saliendo un poco de esta situación de pandemia que de alguna manera nos modificó un poco todos estos registros y estos porcentajes. En el cuarto trimestre de 2021, a fines de 2021, se registró que el 64% de los hogares, estamos hablando de hogares urbanos, tienen acceso a una computadora, es decir, a un dispositivo, a una PC. Y el 90,4% a Internet, lo cual daría, digamos, siempre pensando, ¿no?, en estos números así fríos, daría un porcentaje relativamente bueno. Además, los datos arrojados, estos son datos que se recogen del INDEC. En Argentina, 88 de cada 100 personas tienen acceso a un dispositivo celular, a un teléfono celular, y 87 de cada 100 personas utilizan Internet, ¿no?, a través de ese dispositivo. Ahora bien, otros números que recogemos de nuestro país tienen que ver con esto, ¿no?, de que en el segundo trimestre de 2022 se registraron en promedio casi 8 millones de acceso a Internet fijo, es decir, de hogares conectados. Y esto significó en términos reales un aumento del 1,3% respecto al segundo trimestre del mismo año. Cuando nosotros hablamos de penetración en hogares, estamos hablando justamente de esta medida de accesos cada 100 hogares. Y un poco lo que les quiero mostrar acá es cómo ha venido aumentando esa métrica en nuestro país. Fíjense la diferencia, ¿no?, entre enero, el primer trimestre de 2018, a el primer trimestre de este año, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje bastante considerable, pero sin embargo estamos todavía lejos de ese porcentaje que plantea la UIT como aspiracional. Ahora, si nos metemos dentro de ese 66% que yo les mostraba inicialmente, que era Argentina dentro de la región, ahí es donde empiezan a surgir las desigualdades y las brechas, ¿no? Cuando hablamos de la diferencia entre una provincia, por ejemplo, como Córdoba, La Pampa, que están dentro del top de provincias conectadas, es decir, provincias con acceso a Internet fijo en hogares, ¿no? Estos datos son el primer trimestre de 2022.
Fíjense que cómo el acceso a Internet en cada provincia también nos marca esta brecha y esta desigualdad desde del norte al sur, al centro de nuestro país. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fíjense que está en un 117%, es decir, que tiene más accesos que hogares, lo cual implica que en cada hogar haya más de un acceso disponible, a diferencia, este es un caso muy particular, a diferencia de los porcentajes del resto de las provincias, ¿no? Ahí yo les dejé marcados estos tres números, el de mayor conectividad, que es la provincia de La Pampa, con el de menor conectividad, que es la provincia de Formosa, que no llega al 35% de la conectividad, es decir, que el 70% de 100 hogares, 70 hogares no acceden a Internet, a una Internet fija de calidad con los parámetros de calidad que establece el Ente Nacional de Comunicaciones, lo cual es un montón y lo que habla de esta brecha y esta desigualdad en términos, ¿no?, de conectividad. Bueno, después tengo algunos números más para mostrarles y ampliar un poquito más esta presentación de por qué cuando hablamos de conectividad hablamos de distintas formas de acceder a Internet y a esa conectividad. Les voy a compartir esta presentación para que puedan ahondar un poquito más en esto de los sistemas inalámbricos y el rol que juegan esto, la gestión y administración del espectro radioeléctrico, y qué es el espectro radioeléctrico y las frecuencias, digamos, que permiten que nos comuniquemos. ¿Qué es la fibra óptica también, ¿no? Cuando hablamos de redes cableadas o redes alámbricas, hablamos de tipos de conectividad y normalmente la fibra óptica, que es el medio de conectividad hoy alámbrico más eficiente, hablamos de fibra óptica. Y también les voy a dejar un videito muy cortito sobre cómo funcionan los sistemas de comunicación satelital, para que después puedan verlos y puedan pasarlo a lo largo de esta jornada. Les voy a dejar también algunos índices que tienen que ver como conclusión, ¿no? Tengo muchas más cosas para mostrarles, pero no me van a alcanzar estos 5 minutos y entiendo que hay muchas preguntas para Gustavo y para Matías, que me precedieron en esta presentación. Así que quería ir cerrando con estos números que hablan un poco sobre lo que realmente pasa en nuestro país. Más del 59% de las conexiones fijas a Internet superan los 30 megabits por segundo, pero fíjense todavía las brechas, ¿no? Y que todavía existen en nuestro país conexiones entre 512 kilobits por segundo y 1 mega, lo cual es muy baja pensando en las aplicaciones que se necesitan y en la usabilidad que a lo que estamos acostumbrados. Y van a ver también que si bien viene creciendo en este gráfico de la izquierda, van a ver esta serie que muestra, ¿no?, desde 2018 a 2022, cómo viene evolucionando un poco las conexiones por fibra óptica, cómo vienen decreciendo las conexiones de las tecnologías más viejas como ADSL, y también cómo se ha evidenciado un crecimiento en las conexiones, ¿no?, de cable módem o de tecnología HFC, digamos, que es la que permite, o son las tecnologías que inicialmente utilizaban los cabreros o las empresas, digamos, que nacieron como empresas audiovisuales y fueron migrando a empresas TIC o empresas de provisión de Internet. Fíjense que las conexiones inalámbricas en nuestro país, que si bien tienen una gran cantidad de conexiones, sobre todo en los lugares de difícil acceso, las zonas suburbanas o rurales, se viene manteniendo en los últimos años bastante estable, es la línea de abajo que van a ver en verde, y eso evidencia de que la tecnología, si bien se continúa usando, no viene creciendo. Los nuevos accesos que se vienen configurando ya son en tecnologías basados en la fibra óptica. Acá tienen, digamos, un poco en porcentajes ese gráfico de evolución de las tecnologías de acceso
a Internet. También algunas conclusiones respecto a esta distribución, ¿no?, de los rangos de velocidad, que no voy a ahondar. Bueno, tengo muchos más números para mostrarles de cómo se divide, ¿no? Hablé de las conexiones fijas, pero bueno, sé que estamos cortos de tiempo, así que le devuelvo ahí la palabra al piso, y les agradezco un montón de darme esta posibilidad de, por lo menos en estos 5 minutos, darles un panorama muy general sobre Internet y sobre la conectividad de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Anabel. Muchísimas gracias además por la brevedad. Digamos, el tiempo a veces nos complica, tenemos que seguir ahora con otros participantes con el tiempo comprometido. Gustavo, te pedimos que te quedaras también porque teníamos algunas preguntas para transmitirte, pero lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Sí hay preguntas, porque el tema que planteaste, Gustavo, es un tema que creo que es disparador de muchísimos interrogantes y de muchísimas ideas, así que posiblemente te hagamos llegar las preguntas de los participantes para que puedas explayarte con la extensión que se merece el tema, ¿no? Así que gracias a ambos nuevamente. Perdón por convertirme en una especie de verdugo de esto, pero muchísimas gracias. Gracias a ambos. No hay problema. No sé si me escuchan. Gracias, Gustavo. La verdad me quedé muy impresionada. Quiero eso. El otro día estaba con mi hijo y me dice, ¿ves? Está todo integrado. Y me muestran el celular. Me dice, acá vas a un solo lugar y él vive en Bélgica. Y dije, qué bello, ¿no? Porque acá entramos a un lugar a otro. Pero bueno, supongo que será un proceso a través del cual iremos integrando poco a poco las cosas. Ana, un gusto verte. Hace tiempo hace unos días que no te veo, pero bueno, perdón por la brevedad a los dos y perdón por las preguntas que no se hacen, pero tenemos otro panelista, el último de la tarde. Les mando un abrazo desde acá, desde Buenos Aires, y gracias por el tiempo. Y si nos mandan las presentaciones, las compartimos con los becarios. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias.